Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy día es sábado 30 de abril del 2022. Tenemos teoría con el curso de bromatología y nutrición del grupo de la mañana. Acabamos de salir de práctica, de dar el examen práctico y esperamos, por favor, 2 minutos a que se conecten todos sus compañeros y poder llamarle lista. Gracias. A ver, mientras se conectan sus compañeros, quería consultarles. Esta semana estamos cerrando la semana 6, la semana 7 es la siguiente y en la semana 8 es el examen teórico. Les propongo dar el examen teórico la siguiente semana sábado, ya que terminan sus exámenes con bromatología. Si diesen en la semana 8 ya terminan cansados. Entonces, si dan en la semana 7, ya estarían terminando, entregando este curso y estarían libres para los demás. ¿Qué les gustaría? ¿Les parece? ¿No les parece? Sí, profesora, a mí sí me parece. Sí, estaría bien, profesora. A mí también estaría bien, doctora. Yo, Doctora, pero sería factible que nos diera un poquito más de tiempo como para poder subirlo. señorita, el examen es 1 hora. A nosotros nos indican por ley que sea la hora que les dictamos, 40 minutos. Es 1 hora académica, pero se les hace la excepción hasta 60 minutos. El examen está programado para 40 a 45 minutos. Esa es la dificultad de las preguntas. Sin embargo, Doctora, una 20 minutos. Dime. sí, pero también como hay que utilizar el criterio para que si no tengo dificultades para subir la foto, como usted ha puesto el día de hoy ejercicios, entonces nosotros nos hemos confiado en realizar manualmente y no hemos podido. Entonces eso dificulta también con un tema de tiempo. Entonces yo creo que también hay que utilizar un poquito de criterio en ese aspecto. Si va a haber más ejercicios, entonces hay que habilitar, porque creo que esa opción lo puede habilitar usted en el sistema. No se permite. Todo lo que está para subir está lo que se les ha dado. El Canvas, el tipo de exámenes que tenemos es ese. No tenemos esa opción. Como En todo caso, doctora, ¿cuál sería el criterio para reducir el tiempo? Porque de todos modos creo que muchos de mis compañeros y yo también nos hemos perjudicado, por llamarlo así. Y se va a ver reflejado en las notas que usted lo va a ver. Sí, el criterio, señorita, es que si no lo pueden subir, se dificultan en subir, es que lo hagan con el teclado de la computadora en su mismo examen. Sí, Sí, doctora, pero a eso hay que verle un factor, doctora, que va a ser el problema, el tiempo. Porque eso me va a determinar un cierto tiempo para yo tipear. Son 60 minutos. Y apuesto como creo aproximadamente como 3, 4 ejercicios. Son Entonces, 5 eso ha minutos. dificultado. Sí, Gutiérrez. Son 5 minutos por ejercicio, por pregunta. Y han sido 4 ejercicios de los que tienen que desarrollar así. Y otros lo han desarrollado en 1 minuto o 2 minutos. Es la primera promoción que tengo este tipo ¿qué se podría decir? De adversidad, porque en las demás no hemos tenido y se les aplica con el mismo criterio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera sugerencia? Que ustedes practiquen en casa, ya lo tengan listo, cómo se debe hacer. Son multiplicaciones y divisiones, restas y sumas. No hay un grado de dificultad mayor a ese en ejercicios. Doctora, disculpe, pero yo creo que en esa parte no hubo tanto el problema. El problema fue más que nada en el envío
de la foto y todo ese proceso, ¿no? De que estaba dificultando, yo creo que también le pasó a la gran mayoría de mis compañeros. Entonces, no sé, yo creo que para la próxima, yo creo que de repente, como usted indica, ¿no? Que podemos resolver directamente, yo creo que Hoy día también se sería les ha dado cosas esa distintas. opción. Claro, Juan. Hoy día les Pero, ha dado esa opción, que ustedes lo puedan hacer allí. No podían subir, háganlo con su teclado. No había una sola forma. Han tenido todas las opciones para poderlo hacer. doctora, pero a medida de repente, doctora, de pedirle una oportunidad, doctora, de repente podría ser, porque yo sé que gran parte de mis compañeros van a salir totalmente jalados y algunos no han entregado. Entonces, de repente podría ser, de repente, doctora, aunque sea un ejercicio, solamente un examen de ejercicio, doctora, de repente para nivelarnos, porque eso nos indica de que no sabemos en la práctica. Entonces, esa es mi sugerencia, doctora. Y no te entendí muy bien tu sugerencia, Juan. ¿Cuál es tu sugerencia? No, lo que yo le estuve diciendo, doctora, si de repente nos podía dar una oportunidad, por lo menos de repente, para dar solamente un examen de ejercicios, porque eso nos indica de que no sabemos en la práctica casi nada. Entonces, pero no es el caso, simplemente son por los problemas informáticos que ha sucedido en mi persona y en mis demás compañeros. Entonces, no sé si será posible, doctora. No, no te entiendo. ¿Cuál es tu pedido? Si nos pudiera dar una oportunidad de un examen de práctica, pero solo de ejercicio, no sé si será posible, doctora. Eso es lo que es mi pedido. Juan, el examen de práctica les indiqué que iban a venir ejercicios y parte teórica de práctica. Entonces no puede haber otro examen de práctica, ya no tenemos tiempo. Bueno, doctora. Ya bueno. Sí, más bien para la siguiente, porque el siguiente examen es igual. Y en teoría también les viene algún ejercicio. En menor cantidad sí, pero les viene uno por lo menos o dos. Entonces hay que agilizar esos cálculos. No pueden subir, tienen problemas para subir, no tienen los dispositivos adecuados, están en celular, bueno, háganlo con el teclado. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque muchas preguntas se las copian y se las pegan y se las mandan por chat. Como Doctora, nosotros uno puede, disculpe doctora, o sea que uno puede pedimos, hacer en Word, Félix, puede hacer uno, sí, uno mismo Word, lo podías hacer en Word y podías adjuntarlo. pero porque usted mismo dijo que no, que era todo manual, por eso es el motivo No, que... Félix, cuando su compañera tuvo problemas, a los 10 minutos yo le dije, si no puedes subirlo, hazlo con el teclado en tu misma computadora o hazlo en Word y lo pones. ¿No me escuchaste? No está resolviendo Su el compañera problema. tuvo dificultad a los 10 minutos. Profesora, no puedo subir a Polo. Me dijo, no puedo subir en foto. Señorita, Claro, no se puede pega tu hacer. Word y lo adjuntas. Otra compañera, profesora, yo no puedo. Señorita, con el teclado de tu computadora haz y lo Entonces sí se envías. puede hacer en Word. Ah, Sí, como usted dijo en sí, un comienzo sí. que no quería Word, Cualquiera, quería todo a mano, entonces por eso es el Félix, motivo todo a mano. Pues, ¿no? Félix, pero todo eso, todos hemos estado en clase y han escuchado las dificultades y las opciones que se les ha dado para que ustedes puedan mejorar, ¿no? Entonces en Word. Doctora, yo hice algo similar. Yo tomé foto y lo subí para el mismo Canvas. Había una opción de colocar imagen. Y no sé si habrá cargado, pero sí se Si llegó. había la opción, yo lo reviso y debe estar allí. Si subió, no hay problema. También depende de la habilidad de ustedes en manejar el Canvas. Muchos de ustedes exploran más y otros exploran menos. Unos miran los tutoriales, otros no miran los tutoriales. Entonces, son muchos factores que ven. Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente clase, que tenemos práctica, los que están desaprobados, les voy a tomar un examen oral, pregunta, solamente una pregunta, y máximo pues será para que suban, para que aprueben. ¿Sí? Pero más no se les puede dar. ¿Por qué? Porque todos han estado, los 20 y tantos alumnos que tengo, todos han estado bajo las mismas condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la norma, todos trabajan bajo las mismas condiciones. Desean que se les tome examen oral, les voy a tomar a la siguiente semana de práctica, dependiendo de la nota, cómo está. Esta semana ya salen sus promedios en el aula virtual de práctica, ¿no? Entonces yo ya estoy colgando esta semana, ustedes van a poder revisar si necesitan que les tome un examen, una pregunta oral,
para subir su nota, si están desaprobados, no para subir, si están desaprobados en práctica, lo voy a hacer. Doctora, una consulta. El examen que hemos dado lo va a multiplicar con los informes. Sí, señorita, el examen de práctica vale 60%. Los informes, sus participaciones activas, todo vale 40%. ¿No? Y sabemos que tienen notas cognitivas, notas procedimentales y notas actitudinales. Las tres participan en estas notas, como está en sus sílabos, como está en el sistema, como se trabaja, ¿no? En la universidad. ¿Está bien? ¿Estaría bien así? Juan, Félix. Está bien, doctora. Gutiérrez. Doctora, Está bien. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora, por ese apoyo. Entonces, por favor, para el examen que vamos a tener de teoría para la próxima, tengan ya saben la metodología del examen. Para la práctica, va a ser, para el siguiente examen práctica es igual. El 60-70% son ejercicios y lo demás es teoría de la propia práctica. Entonces, debemos de agilizar en nuestros cálculos, en estudiar, porque a veces empezamos a buscar en ese momento la respuesta y ahí se nos va el tiempo. 5 minutos por pregunta es bastante tiempo, ¿no? Entonces, hay que agilizar nuestro sistema de trabajo y de estudio también. Muy bien, entonces estamos acordando de que vamos a realizar el examen teórico la siguiente semana en teoría. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Doctora, en la semana 7 vamos a dar el examen parcial. A la siguiente semana, señorita. Ah, semana 8. No, nosotros terminamos recién la semana 7, que es la siguiente, nuestra clase 7. Porque en la semana 8 son los exámenes parciales. Sí, Natalie, por eso les estoy indicando. Desean dar el examen a la siguiente semana, que es sábado, y terminaría, es decir, estarían ya adelantando su examen de bromatología. O desean dar en la semana 8, es decir, su examen vendría a ser, ahora estamos en 30. ¿Qué semana Sería el 14. 7, sí, el día sábado 14 estarían dando su examen de teoría, que es lo normal. Yo, por facilitarles la vida y que no lleguen cansados, les sugería que den una semana antes del sábado 7, porque usualmente mis alumnos dan, el último examen que dan de teoría es bromatología y ya llegaron cansados a dar este examen y sin estudiar a muchos de ustedes. Entonces, les daba la facilidad, si quieren, les puedo tomar el sábado 7. Sí, doctora, porque yo Sí, creo que está aparte de bien, eso nos va a está dar bien. tiempo para el Nos va a horario. dar tiempo. Este sábado que viene. No sé, Natalie, ¿estás de acuerdo? Igual lo piensan y Sí, doctora. igual lo piensan y al final de teoría me dicen, profesora, hemos llegado a un acuerdo y este es el acuerdo y listo. ¿Sí? Lo pasan por el chat con su delegada y me dicen sí o no, y en base a eso, como ustedes gusten, lo vamos a realizar, no hay problema. Pero en la semana 8 que tenemos la hora para dar el examen, ustedes tienen que asistir, ¿sí? A esa hora vamos a hacer varias actividades. No es que esa semana no vienen o no asisten, si tienen que asistir la semana 8. ¿Está bien? Entonces, al final me indican qué es lo que decidieron. Muy bien, entonces nos vamos a nuestra práctica, no sin antes llamar por lista, por favor. Recordando saberes previos, ¿me pueden decir que habíamos trabajado la semana anterior? En teoría, que habíamos avanzado. Jóvenes, regresemos a teoría. Buenos días, doctora. Sí, Nuevamente. buenos días.
Pues vimos lo que eran las proteínas, vimos que hay de diferentes estructuras que pueden ser primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, que pueden ser caracterizadas por solubilidad en base a sus funciones, a su origen. Vimos lo que son los aminoácidos en los alimentos, lo que proporcionan algunas características tecnológicas, las que proporcionan algunos aminoácidos que proporcionan el sabor amargo a los alimentos, los precursores de aromas, los que potencian el sabor o los que tienen capacidades antioxidantes. Y pues vimos algunos ejemplos y ya esto. Muchas gracias, Gloria. Efectivamente, habíamos hablado de proteínas, habíamos conversado sobre los beneficios de las proteínas animales versus vegetales, ¿no? Su punto, Gloria. Muy bien, y ahora vamos a hablar ácidos grasos y vamos a hablar sobre carbohidratos para poder terminar con los 7 temas que nos pide el sílabo y ustedes puedan dar examen a la siguiente semana. ¿Ok? Muy bien, entonces, Apolo. Presente, profesora. Gracias, Araujo. Presente, doctora. Cabellos. Presente, doctora. Buenos días, Chávez. Presente, doctora. Buenos días, Guillén. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Gutiérrez. Presente, doctora. Buenos días, Huacla. Huacla. Yo. Presente, doctora, buenos días. Días, Hualpa. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Guaringa. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Medina. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Nauca. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Pachari. Presente, doctora, disculpe. Pachari, Buenos presente. días, Pérez. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Pérez. Marroquín. Pérez Marroquín. No está. Pizarro. No está Pizarro. Rodrigo. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Romero. Presente, doctora. Buenos días, Ruiz. Presente, doctora, buenos días. Díaz, Salvador. Doctora, buenos días, presente. Buenos días, Seguil. Presente, profesora. Buenos días, Surichaki. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Susaníbar. Presente, doctora. Buenos días, Tito. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Trujillo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Vargas. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Vázquez. Buenos días nuevamente, doctora. Presente. Buenos días. Vuelvo a llamar a los que no contestaron. Pérez Marroquín. Y Pizarro Martínez. No está. Presente, doctora, no la había escuchado. Disculpa. ¿Cuál es su apellido, por favor? Pizarro, doctora. Pizarro. Ya está. Pérez Marroquín no está.
Muy bien, entonces empezamos con nuestra clase de lípidos. Ya habíamos recordado anteriormente habíamos hablado de proteínas, ¿no? La clase anterior. Y ahora íbamos a hablar de un tema nuevo, que es lípidos. Habíamos visto en práctica de que los lípidos, ustedes han mencionado, de que son muy importantes porque nos dan energía, nos brindan energía, ¿no? Y efectivamente es cierto, cuando nosotros comemos una ensalada versus a una hamburguesa, la hamburguesa comemos y nos sentimos ya bastante llenos. Sin embargo, comemos una ensalada que es muy deliciosa, pero pasa la media hora y sentimos hambre, ¿no? Justamente porque los ácidos grasos nos dan nos dan esa energía y nos sentimos satisfechos, ¿no? Entonces, la teoría de lípidos pertenece a la unidad 2 y como logro de esta clase es que ustedes recuerden cómo eran los lípidos, cómo se clasifican y qué beneficios tienen a nivel bromatológico y nutricional. Disculpen, están al lado taladreando, creo que no me dejan escuchar bien a ustedes, ¿no? Dentro de las competencias es conocer la estructura de los lípidos y su clasificación, desarrolla la estructura de los lípidos complejos, van a conocer y determinar los ácidos grasos esenciales y su importancia, van a entender las reacciones de oxidación de los lípidos insaturados, que son los que en realidad más nos interesan desde el punto de vista bromatológico. Los ácidos grasos están formados también por el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, algunas veces tienen fósforo y azufre, están unidos por enlaces covalentes no polares. Son heterogéneas que solo tienen en común dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Son que van a ser anfipáticos y que tienen una liposolubilidad en solventes orgánicos apolares. Lo que hemos visto hoy día, su liposolubilidad. Solamente en solventes polares, orgánicos apolares podrán disolverse porque tienen esa característica. ¿Qué son anfipáticos? ¿Algunos de ustedes saben qué es la anfipaticidad? No estoy diciendo antipáticos, estoy diciendo anfipáticos, antipáticos. ¿Qué son, chicos? ¿Saben? ¿Han escuchado? ¿No? Yo sí, doctora, que tienen un lado que es hidrofílico y otro lado lipofílico. Muy bien. Según la gráfica, ¿cuál sería, Apolo, la parte hidrofílica y cuál es la otra parte hidrofóbica? ¿Ubicas? Ahí puedes decir cabeza, que es la parte de arriba, y las colitas, que son las dos que están. La parte de la cadena de carbonos es hidrofílica y la otra parte es la parte de la cadena de carbonos es hidrofóbica. ¿La blanca o la anaranjada? La anaranjada es hidrofílica y la amarilla es hidrofóbica. Bien, hidrofílica, ¿qué significa? Que se une a compuestos como el agua. El agua, muy bien, Apolo. Así como su compañera les dice, un carácter anfipático es que tiene dos comportamientos, hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico es aquella que tiene esa facultad de poderse unir al agua, le gusta estar con el agua, no tiene ningún problema. Y la parte hidrofóbica es aquella que no le gusta el agua, como muchos de nosotros en la mañana, no queremos entrar a la ducha. De igual manera, esa parte es estas dos cadenas, las colas que les decimos, son hidrofóbicas, no desean estar con el agua, con el contacto del agua. Entonces, ahí vamos a ver una estructura muy conocida que van a formar las micelas, como está allí en su figura. ¿Cómo son las micelas? Las micelas están formadas,
si estuviesen en agua, en contacto con el agua, la cabecita, la parte hidrofílica en contacto con el agua y la parte hidrofóbica hacia adentro, hacia el interior, porque están evitando el agua, ¿no? Entonces, es como es el mecanismo, cómo actúan muchos detergentes frente a las grasas, ¿no? Es la manera en que se puede ver este efecto, ¿no? Entonces, no se olviden estas dos características importantes que tienen los ácidos grasos, su solubilidad, que es específica solamente para solventes orgánicos apolares, ¿no? Y tienen dos caracteres, hidrofílico e hidrofóbico, ¿no? ¿Qué más? Nos dicen que la fracción lipídica de los alimentos se pueden extraer en el laboratorio mediante disolventes orgánicos apolares, como el éter de petróleo que vimos en la práctica, el hexano, el cloroformo. Tienen diferentes funciones, como función energética, que es la más importante, La diapositiva de la clase anterior, los que pusimos un plato de comidas. ¿Se acuerdan cuántas kilocalorías o cuántas calorías nos producía, nos daba los lípidos? O en su caso, ¿cuánto nos proporcionaba las proteínas? Jóvenes, ¿se acuerdan? Las proteínas nos da 4 kilocalorías, los lípidos 9 kilocalorías. Y que vendría a ser el doble. Sí. Es más el del doble, en comparación también tanto a las proteínas como a los carbohidratos. Los ácidos grasos, gracias, efectivamente nos dan el doble de la función enérgica que nos brindan los demás. Y es por eso que es importante. Hay muchas personas que satanizan a los ácidos grasos y dicen, no, yo no consumo nada de ácidos grasos y voy a estar esbelta, no voy a tener rollos, ni nada de ello. Pero no, los ácidos grasos son muy importantes, los esenciales sobre todo, ¿para qué? Para brindarnos esa energía que nuestro cuerpo necesita y realizar muchas funciones. ¿Ok? ¿Cómo? Porque forman parte de la membrana celular, ¿se acuerdan de esa capa bilipídica que habíamos hablado? Forman parte o son fuente de ácidos esenciales, ¿no? Su compañera ha mencionado que tienen 9 a 10 kilocalorías por gramo, ¿no? Es la energía que nos da para poder realizar diferentes funciones, ¿no? De nuestro cuerpo, acuérdense que la energía luego se va a transformar en ATP, ¿no? Luego, en algunos animales son termoaislantes, ¿no? Como en los osos polares, ellos no podrían invernar si no tuviesen esta grasa, ¿no? La grasa parda. Y son reguladores porque van a estar en diferentes procesos metabólicos, ¿no? Hemos visto también que muchas vitaminas liposolubles se podían movilizar o disolver en un medio polar o lipídico, ¿no? Muchas hormonas actúan o tienen parte de estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, nuestro corazón también o muchos órganos están protegidos por este tejido graso que hace, ¿no? Que mantiene el soporte de muchos de estos órganos importantes, ¿no? Además tiene la función plástica, forma parte de las membranas celulares, constituyen de un 50-60% de la masa cerebral, protegen nuestro cerebro, es grasa. Algunas han comido el cerebro, los sesos de la vaca, un caldo de cabeza. Sí, doctora. Delicioso, ¿no? Bueno, a mí me gusta, no sé si a ustedes. Pero cuando hacen un caldo de cabeza, pues todos queremos un poco de sesos, ¿no? Y se acaba rapidito porque todos queremos, ¿no? Lo comemos con mucho gusto porque es sabroso y nos podemos dar que su consistencia efectivamente es grasosa, ¿no? Porque forman de un 50-60% de estos lípidos o ácidos grasos. Protegen la integridad de la piel y actúan como amortiguadores de traumatismos, ¿no? El corazón, riñón, etcétera. Son indispensables para el crecimiento y regeneración de los tejidos, ¿ok? Tienen función reguladora.
¿Por qué aportan ácidos grasos esenciales? Vamos a ver cuáles son esos ácidos grasos esenciales. Actúan como vehículos de vitaminas liposolubles, ¿no? La A, la D, la E, la K. Son fuentes de síntesis de sales biliares y hormonales. Actúan como aislantes térmicos y ayudan a mantener la temperatura corporal. Entonces, los gorditos o las gorditas, me incluyo, no sentimos tanto frío como aquellas flaquitas que siempre están muriéndose de frío porque no tienen muchos ácidos grasos para que les cubran del frío, ¿ok? Desde el punto de vista de formulación de alimentos, son responsables de determinadas características organolépticas de los alimentos, como entonces estos ácidos grasos a nivel bromatológico son responsables del sabor. Los lípidos actúan como vehículo de un alto... de darle un sabor especial a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, preparamos una ensalada. Si nosotros no le ponemos su aceite vegetal o le pueden poner su aceite de oliva, se siente agradable, se siente un sabor más especial, ¿no? De igual manera, cuando están preparando una torta, si ustedes no le agregan el aceite o no le agregan la mantequilla, no se podrá ver esa contextura al finalizar, ¿no? Entonces, tienen ese vehículo muy importante que le da un sabor mejor. Textura, forma y estabilizan emulsiones, dando textura blanda, sobre todo al calentarlo, ¿no? Nosotros eso podemos comprobar. Si nosotros vamos a calentar algo y lo ponemos la olla con el alimento sin nada, el aceite se pegotea, no podemos calentar nada. A diferencia de que si le ponemos el aceitito y se frió, ¿no? Le ayudó a que se fría. Sensación de saciedad porque se absorben lentamente, ¿no? Lo que les decía, si comemos una ensalada en comparación a una hamburguesa, pues sentimos más llenos. Los lípidos, a manera de que ustedes recuerdan, se pueden dividir en lípidos simples y lípidos complejos. Los simples son aceites, mantecas, ceras. Los complejos, fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Entre los aceites, mantecas y ceras, a ellos están formados principalmente por triglicéridos. Y los complejos, pues además de estar formados por los glicéridos, por los ácidos grasos, tienen otros componentes como los fosfolípidos con fósforo, glucolípidos con carbohidratos y las lipoproteínas pues con proteínas, ¿no? Y los fosfolípidos se dividen a su vez en fosfoglicéridos y esfingolípidos, ¿no? Existen otras divisiones mayores, sí existen. Dentro de los lípidos simples tenemos derivados de ácidos grasos de cadena larga. Son ésteres entre un ácido graso y un alcohol poliol, ¿no? Acá habían visto ustedes en la estructura. Miren, acá se puede ver, cadenas de carbonos en las colitas, puros OHs, OHs, OHs. Están viendo carbonos con OHs, ¿sí? Esas son las colitas. Y en la parte de arriba tenemos al ácido graso con un alcohol o poliol. Esa es la estructura de un ácido graso. ¿Ok? Entonces está formado por carbonos, hidrógenos y por el grupo carboxilo que está en la cabeza. Por eso tiene un carácter hidrofílico, porque el grupo OH se puede unir al hidrógeno tranquilamente, ¿no? Y formar el agua. Entonces, los ácidos grasos que forman parte de los lípidos se agrupan en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Se acuerdan a quién decíamos saturados? ¿Se acuerdan? No. Cuando hablamos de ácidos grasos... ¿Sí? ¿Qué era saturado? Son saturados los que no tienen doble enlace. Muy bien. E insaturados, lo contrario. Los que presentan doble enlace. Así es, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, Apolo. Efectivamente, es así. Punto para Apolo. Muy bien. Efectivamente, como su compañerita nos mencionaba, saturados, todos los enlaces son simples. Simples. Es decir, el carbono, ¿cuántos enlaces tiene el carbono, jóvenes? ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? 4, doctora. 4. Se pueden unir con sus 4 enlaces. En tanto, cuando hablamos de insaturados, uno de estos va a ser dobles enlaces, ¿no? Entonces, saturados son aquellos que todos sus enlaces son simples.
entre átomos de carbono, ¿no? Entonces su fórmula general es como la ven ahí, un metilo multiplicado por el número de compuestos que sea y el grupo carboxilo, ¿no? Entonces el grupo carboxilo nuevamente es la cabeza y todo lo demás vendría a ser la colita, la parte hidrofóbica del ácido graso. Y son alimentos, en la alimentación destaca el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbónico, el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono, se encuentran sobre todo en alimentos de origen animal y en ciertos alimentos vegetales, ¿no? Ahí pueden ver el ácido butírico, caproico, caprílico, caprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico y arquírico. Y como hemos mencionado, los que destacan son los que tienen 16 átomos de carbono, que viene a ser el ácido palmítico, ¿no? Y el ácido esteárico de 18 átomos de carbono. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la dicen y la resolvemos. Luego tenemos los ácidos grasos insaturados, que vendría a ser lo diferente, es decir, que sí presentan dobles enlaces. A estos dobles enlaces se les conoce como insaturados. ¿Y qué es lo que nos recomiendan? Consumir justamente estos grasos, estos ácidos grasos insaturados o estos lípidos insaturados. Es decir, nos recomiendan consumir ácidos grasos que tengan doble enlace, que tengan esa insaturación, ¿no? De ahí viene la palabra de los ácidos poliinsaturados, los PUFAs, ¿no? Es por sus siglas en inglés, ¿ok? Poseen uno o varios dobles enlaces en la cadena, es decir, dobles enlaces pueden tener en un carbono, en otro carbono, ¿ok? En la nomenclatura, en referencia a la posición del primer doble enlace, hay dos maneras de poder mencionar a los ácidos insaturados. Los podemos mencionar con la letra omega y con la letra delta. Ese triángulo que están viendo allí no es un triángulo, es una letra griega que significa delta. Y la letra de abajo significa omega, ese W significa omega. Nuevamente, se podría mencionar con el alfabeto griego delta o con el alfabeto griego omega. Delta, ese símbolo de triángulo que ven allí, y omega, ese tipo W que están viendo allí, omega, ¿no? ¿Cuándo se utiliza delta? Si yo empiezo a leer mi ácido graso desde la cabeza, es decir, desde el grupo del ácido carboxílico. Veo dónde está la posición y le digo delta. Pero si yo quiero leer desde la colita, desde el grupo metilo, empiezo a contar desde ahí carbono 1, 2, 3 y encuentro el doble enlace, le estaría llamando como omega. Por ejemplo, acá tenemos el ácido leico, está formado por 18 átomos de carbono. Nos dice que tienen un doble enlace. Si yo empiezo a leer por el grupo carboxilo, por la cabeza, en el carbono 9 yo voy a ver el doble enlace. De igual manera, si yo empiezo a leer por la cola, empezando por el grupo metilo, cuento 1, 2, 3, hasta el grupo al carbono 9, voy a ver el doble enlace y se llama omega. ¿Ok? Esa es la propiedad del ácido oleico. En el ácido linoleico, que está formado también por 18 carbonos, pero tiene dos dobles enlaces. Si yo empiezo a leer por el grupo carboxilo, voy a poder ver que va a tener los dobles enlaces en el carbono 9. ¿Sí? Si yo empiezo primero sería el enlace 9 y luego sería el enlace 12. ¿Ok? Ahora, si yo empiezo a leer por el grupo carboxilo, ya va a cambiar. Es decir, mi primer doble enlace yo lo voy a poder encontrar en el carbono 6. ¿Sí entienden eso? Jóvenes, ¿entienden eso? Sí, doctora. Gracias. Vamos a preguntarle a Cabellos. Cabellos. Cabellos, ¿estás en clase? Sí, doctora, sí. Por favor, el ácido linolénico, explícame, ¿cómo sería la lectura?
¿Cómo sería, Cabellos? ¿Cuándo? Cabellos. Pregunté si tenían alguna duda, me dijeron que no. Entonces, por favor, léeme el ácido linolénico. ¿Cómo sería? Cabellos, ¿me escuchas? No está en clase. Guaguia, Concepción. Guaguia, Concepción. ¿Está? Creo que no están. ¿Sí me escuchan? Por favor, tienen que participar. No, no sé, profesora, vuelve a explicar, no sé. Gloria, te escuchamos. Bueno, por ejemplo, en el caso del linolénico, tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces, pero la posición de los dobles enlaces está en el extremo de los metilos, porque ya son las últimas posiciones, entonces estaría en la cola y pues sería con omega. Con omega, omega 6. Es decir, si yo empiezo la lectura desde el grupo metilo, mi primer doble enlace lo voy a encontrar en la posición 6. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, gracias, Gloria. ¿Entendieron, chicos, los demás? Apolo me dijo que sí. Bueno, imagino que sí. Continuamos. Muy bien, ahora seguimos con los dobles enlaces. Esto es muy importante que ustedes reconozcan porque vamos a hablar sobre los ácidos grasos insaturados, ¿no? Que son los que estamos hablando, aquellos que presentan más de dobles enlaces y se llaman PUFAs por sus siglas en inglés de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? En los alimentos tienen en general entre 1 a 6 insaturaciones que son siempre dobles enlaces, ¿no? Los dobles enlaces de los ácidos grasos naturales son siempre en configuración cis, ¿no? Entonces, siempre la posición o estos ácidos grasos vienen en posición cis. ¿Están viendo los dos hidrógenos en la parte superior en la posición cis? ¿Observan? Sí. Muy bien. Cuando hablamos de trans, miren, el hidrógeno se pasó a la parte de abajo. Todo lo contrario. Lo contrario, ese es un trans. Entonces, todos los dobles enlaces de los alimentos están en posición cis, pero luego por procedimientos culinarios, tratamientos tecnológicos, se van a cambiar, pueden isomerizarse, esa es la palabra, se isomerizan a trans. Y de esa manera el alimento se volvió recto, la cadena se volvió recta, les favorece a muchas industrias, pero así como trans nos hace daño. Es por eso que dicen, eviten comer ácidas grasas trans. Los chisitos, los tris, no sé, todas estas comidas chatarras que nos gustan, ¿no? Los que vienen las papitas fritas, todas ellas tienen grasas trans. ¿Por qué? Porque a nivel bromatológico han tenido que cambiarle para darle esa estructura que favorece a este alimento, pero se transformó este doble enlace cis, se transformó a trans, ¿no? Entonces, así nos está haciendo daño y es lo que debemos de consumir en menos cantidad porque es poco saludable, ¿ok? Entonces, así muchos procedimientos tecnológicos alteran los alimentos y es lo que nos hace daño, se ha isomerizado a trans. Luego nos dicen, hay dos posiciones preferentes donde se encuentran los dobles enlaces en las posiciones omega 3 y omega 6.
¿no? Entonces, empezando a contar por el carbono 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 está el doble enlace, 7, 8, el carbono 9 está el otro doble enlace, ¿no? Entonces, si yo empiezo a contar por el grupo metilo, usaré el omega, sería omega 6 y 9. Pero si yo empiezo a contar desde la cabeza, desde el grupo carboxilo, sería mi primera insaturación el carbono 9 y la segunda insaturación sería en el carbono, en el delta, ¿no? Entonces, lo que nos recomiendan es que siempre debamos leer, realizar las lecturas por el grupo metilo para saber cuáles son los omegas que son saludables. Acuérdense que nos recomiendan consumir ácidos grasos de omega 6, omega 9, ¿no? Entonces, estos dobles enlaces dan lugar a una serie de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se indican que son ácidos grasos esenciales, ¿no? En la cadena de arriba tienen el ácido graso, tiene la posición de omega 6, ¿no? Y esta serie de omega 3, el omega 3, la serie de omega 3 se llama ácido linoleico. De este va a provenir el ácido eicosapentanoico, el famoso EPA, y el ácido docohexanoico, el famoso DHA. Nuevamente, la serie de omega 3 empieza con el ácido graso esencial, ácido linolénico. De este va a provenir el ácido eicosapentanoico, el EPA, y el ácido docohexanoico, el DHA. De la serie omega 6 empieza con el ácido graso esencial, ácido linoleico. De este proviene el ácido araquidónico. ¿Ok? De la serie 6 empieza con el ácido graso esencial, ácido linoleico. Y de este proviene el ácido araquidónico, ¿no? El ácido linoleico y el ácido linolénico, es decir, omega 3 y omega 6, son esenciales e imprescindibles, que habíamos hablado la semana anterior. Referimos que son esenciales porque sí o sí debemos de consumirlos de la dieta, ¿no? El organismo no puede sintetizar estos ácidos debido a su incapacidad para formar estos dobles enlaces en posiciones superiores a 9. Entonces, sí o sí debemos de consumirlos en la dieta. ¿Y dónde los encontramos? Pues en los frutos secos. Ahorita vamos a ver dónde los podemos encontrar, ¿no? Acá tenemos los alimentos que encontramos estos ácidos grasos insaturados. El ácido oleico, el aceite de oliva, manteca de cerdo, ácido linoleico, aceite de semillas, soya, girasol, maíz, en grasas animales, ¿no? Como en la piel de algunos pescados. El ácido linolénico, el aceite de semillas, sobre todo en semillas de lino, ¿no? Linaza, etcétera. El ácido araquidónico en pequeñas cantidades se encuentran en grasas animales, se puede biosintetizar a partir del ácido linolénico, ¿no? Hemos dicho que pertenece a la serie omega 6. El ácido eicosapentanoico se puede consumir en aceites de pescado, el ácido docohexanoico, el DHA, en aceites de pescados, pero también hemos visto que se puede sintetizar a partir de la serie de omega 3. Entonces, importantísimo consumir estos ácidos grasos esenciales. Entre los lípidos simples se diferencian aceites, mantecas y ceras. Aceites, estructuras son triglicéridos, cuando son insaturados se encuentran generalmente en dos posiciones de glicerol, la beta, ¿no? Los ácidos grasos saturados ocupan preferentemente la posición 1 y 3. Las características dependen de la saturación. Cuando tienen una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, estamos hablando de triglicéridos que van a estar en forma líquida a temperatura ambiente, ¿no? Como los aceites. En cambio, si tienen mayor cantidad de ácidos grasos saturados, son aquellos
que tienen enlace simple y a temperatura ambiente tienen una consistencia sólida o semisólida, como la manteca y la grasa. Esa es una manera también de poderlos reconocer si presentan saturación o presentan insaturación. Entonces, los aceites principalmente de origen vegetal, también hay de origen animal. Tenemos el aceite de oliva, el girasol, maíz, aceite de hígado de bacalao. La manteca principalmente de origen animal, también hay de origen vegetal, ¿no? Tenemos la manteca de coco, de cacao, manteca de cerdo, ¿no? Las ceras son complejas y predominantemente los séridos, ¿no? Como los ésteres, ácidos grasos y alcoholes alifáticos. Frecuentemente contienen además el ácido esteárico, son de origen animal, la cera de abejas, la lanolina, el esperma de ballena, vegetal, la cera de carnauba, ¿no? Que se utilizan para diferentes procesos de fabricación de productos dérmicos principalmente, ¿no? Los lípidos complejos son lípidos simples unidos a moléculas no lipídicas, ¿no? Así tenemos los fosfolípidos, que son fosfoglicéridos o esfingolípidos, es decir, lípidos unidos al grupo fosfato. Los fosfoglicéridos, los fosfolípidos se dividen en fosfoglicéridos. Los fosfoglicéridos van a ser la unión de un glicerol con dos moléculas de ácidos grasos y ácido fosfórico unido a una base nitrogenada. Dentro de estos fosfoglicéridos, se dice que una parte de la estructura es lipofílica y la otra hidrofílica, como cualquier ácido graso, y por lo tanto son tensoactivos. Y pues dentro de estos fosfoglicéridos destacan las lecitinas, que ayudan a disminuir el colesterol en la sangre, destacan como alimentos que contienen cantidades notables de lecitina, el huevo y la soya, ¿no? Tenemos a la colina. La colina está en la diapositiva anterior. La colina, componente de la acetilcolina, neurotransmisor fundamental en numerosos procesos metabólicos. Su deficiencia, degradación de las membranas neuronales, producen grandes alteraciones a nivel neuronal, ¿no? Estudios indican que su consumo de la colina van a ayudar o van a disminuir el Alzheimer, ¿no? Y es por eso que las bebidas inteligentes que les dicen son aquellas que contienen este porcentaje de colina en sus insumos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a favorecer esta neurotransmisión, ¿no? Y por lo tanto disminuye el Alzheimer. Disminución de los niveles de colesterol, ¿no? Los de baja densidad y los de muy baja densidad, ¿no? Los LDL y los VLDL, ¿no? Los low density y los very low, ¿no? Tienen efectos hipotensores que participan en la prevención de aterosclerosis y trastornos cardiovasculares, ¿no? Entonces podemos ver que los ácidos grasos también favorecen para la disminución del colesterol, lo que habían expuesto sus compañeras en su cuestionario, ácidos grasos buenos, ¿no? A eso se les llaman ácidos grasos buenos. Luego tenemos los esfingolípidos formados por colina, ácidos grasos, ácidos fosfóricos y esfingosina. No tienen glicerol, sino son esfingosina. También tienen una parte de estructura lipofílica y otra parte hidrofílica, por lo tanto son emulgentes. Luego los glucolípidos, como su nombre dice, están unidos a carbohidratos y tenemos el esfingosol, ácidos grasos y unidos a los glúcidos. Los más importantes son los cerebrósidos, que tienen una sola glucosa, galactosa y glucosa. Y los gangliósidos, la unidad glucídica está formada por 7 glúcidos. Las lipoproteínas, como su nombre dice, están unidos a proteínas, ¿no? Entonces, son responsables del transporte de lípidos, están abundantemente en los huevos y en la leche. Los compuestos asociados se pueden asociar de 0.2 al 2%, ¿no? Con los monos o glicéridos, los ácidos grasos, que son liberados de lípidos por hidrólisis, pigmentos, vitaminas, hidrocarburos, esteroles, ¿ok? Luego hablamos de esos ácidos grasos esenciales. Ya habíamos hablado de la serie omega 6, que es el ácido linoleico, y omega 3, que es el ácido linolénico. No se olviden, estos dos grasos esenciales van a dar a otros ácidos grasos.
Entonces, importante es consumir en el alimento. Omega 6 es el ácido linoleico, su ácido graso esencial para que dé esta serie. Omega 6 es el ácido linoleico y para que dé la serie omega 3 es el ácido linolénico. Son imprescindibles para el organismo humano porque no pueden ser sintetizados y deben ser aportados por la dieta. El organismo humano puede sintetizar ácidos grasos saturados de 18 átomos de carbono, pero no puede sintetizar dobles enlaces, ¿no? Por encima de la posición 9, porque carece de enzimas, las desaturasas, que favorecen a esta formación de dobles enlaces, ¿no? Los ácidos grasos esenciales omega 3 se sintetizan a partir del ácido linolénico. ¿Y cuáles son los que se van a sintetizar? Pues ya lo habíamos visto. El ácido alfa-linoleico, llamado también como ALA, que contiene 18 átomos de carbono. El ácido eicosapentanoico, el famoso EPA, que contiene 20 átomos de carbono. El ácido docohexanoico, el DHA, que contiene 22 átomos de carbono. Tenemos a los ácidos grasos esenciales de la cadena omega 6. Se sintetizan a partir de ¿quién? Del ácido linoleico. El ácido linoleico, ¿no? Luego vamos a poder obtener el ácido gamma linolénico y el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico ustedes ya lo conocen, de 20 átomos de carbono y lo han visto en la cadena de la inflamación, ¿no? Cuando actúan los antiinflamatorios, inhiben a los tromboxanos para la formación de este ácido araquidónico, ¿ok? Son imprescindibles en la síntesis de prostaglandinas, importantes en el crecimiento y en el mantenimiento del buen estado de la piel y del cabello. Aminoácidos son estos ácidos esenciales, son constituyentes vital de las membranas y precursor de las prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas que intervienen en la regulación de diversos procesos fisiológicos. La deficiencia de los ácidos grasos, si no consumimos estos ácidos grasos, se manifiestan en alteraciones diversas como epiteliales, dermatitis, problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, su consumo de estos ácidos grasos esenciales son muy importantes. Luego, acá estamos viendo, ¿no? Los de la cadena 6 y omega 3 a los que van sintetizando. Principalmente, ya hemos hablado de ellos, el ácido, el ALA, que es el ácido alfa-linolénico, se puede convertir en EPA y luego en DHA, ¿no? Por lo tanto, el EPA y el DHA se debe consumir directamente también de los alimentos porque esta síntesis solo nos proporciona el 15%, ¿no? Esa es la justificación que nos indican. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Pues cumplen diferentes propiedades. Uno, que son insolubles en el agua, ¿no? Ya hemos visto y que tienen esta lipofilicidad, ¿no? Tienen una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica. Y además que tiene su solubilidad. Van a ser solubles en solventes orgánicos apolares, ¿no? Lo cual va a determinar su comportamiento anfipático, la dispersión del agua formando las micelas. Importante saber los puntos de fusión de estos ácidos grasos saturados, ¿no? Que aumenta a medida que aumenta la concentración, ¿no? Los ácidos insaturados van a tener una presión, un punto de fusión disminuido porque son líquidos a temperatura ambiente. Cuando se agregan más hidrógenos a los ácidos grasos, vamos a endurecer esos ácidos grasos. Y cuando existe una autooxidación de los ácidos grasos, va a haber una peroxidación, va a haber una ruptura de cadena formando los aldehídos. Y a eso se conoce el proceso sea enranciado, de rancidez. Entonces, cuando se malogran los ácidos grasos, no decimos se ha malogrado los ácidos grasos, sino decimos se ha ranciado. ¿Por qué? Porque ha habido una autooxidación, ¿no? El ácido graso en presencia del oxígeno se ha autooxidado y esto produce la degradación de los ácidos grasos, rotura de la cadena formando aldehídos y por lo tanto se ha enranciado los ácidos grasos. ¿Han comido alguna vez
unas galletas descompuestas. ¿Está tocado comer? O castañas que están malogradas, están ranciadas. Solo frituras, papitas, churritos, no sé cómo le digan ahí. Sí, sí, también hay los churros, ¿no? Pero sí ese sabor se siente de ranciado. ¿Ok? Entonces, cuando los ácidos grasos, igual en el aceite, si lo tenemos mal conservado, etcétera, se llega a ranciar. Entonces, ¿cómo se dice cuando un alimento que contiene ácidos grasos se van a ranciar o se han malogrado? Decimos se ha ranciado. ¿Y qué es la rancidez? Es cuando el ácido graso entra en contacto con el oxígeno, se produce esa rotura de la cadena y forman los aldehídos. Esos aldehídos son los que le dan ese sabor tan desagradable. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Entonces, la oxidación es imposible evitarlo, pero sí retardarlo, ¿no? Para eso existen técnicas. Se utiliza energía, metales pesados, peróxidos, reactivaciones de cadenas para poder disminuir, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la rancidez a través del grupo hidroxilo. Se va a poder ver la rancidez oxidativa, ¿no? Existen dos tipos de rancidez. La rancidez, el fenómeno, la rancidez química y la rancidez a nivel producida de medio natural, ¿no? El fenómeno deteriorativo más importante en aceites y grasas se conoce como rancidez, ¿no? La consecuencia va a ser el deterioro del sabor y del olor, depreciando al producto la reducción del valor nutricional. Existen dos tipos de rancidez, hidrolítica y oxidativa. Pues como su nombre dice, hidrolítica con la presencia del agua, como están viendo en el esquema, ingresa la molécula del agua y va a alterar su estructura y se produce la rancidez. Y la otra es la presencia de oxígeno que entra, rompe la cadena de carbono, se forma el grupo aldehído y es el que produce mal sabor, pues, ¿no? Este fenómeno deteriorativo de los ácidos grasos. Luego, ¿dónde los encontramos? Pues los encontramos en carnes, contienen mayoritariamente ácidos grasos saturados, principalmente el ácido palmítico y ácido estiárico, en carne de vacuno, en carne de cerdo contiene 8 a 22 gramos de lípidos, del contenido total de lípidos, hasta un 30% de ácido oleico. Actualmente se intenta obtener carnes de cerdo con un contenido de ácidos grasos insaturados menor. Carne de cordero contiene 18 gramos de lípidos y 100 gramos de carne. Carne de pollo contiene 3 gramos de lípidos, ¿no? Productos cárnicos, hay que distinguir entre los cocidos y los crudos, principalmente, ¿no? Entonces, se ve en diferentes tipos de alimentos. Tenemos también en los huevos que contienen hasta 11 gramos de lípidos y son principalmente grasas saturadas, ¿no? En el pescado son lípidos insaturados, ¿no? Por eso nos dicen consuman pescado con su piel, porque tiene altos ácidos grasos insaturados. El pescado azul es el más rico en lípidos que el blanco. El pescado blanco tiene menos lípidos, ¿no? Destaca el aceite de hígado de bacalao, ¿no? La leche contiene 13,5 gramos de lípidos. La cantidad de lípidos variable depende de diferentes factores, como el hábitat, el alimento de la vaca, etc. Generalmente son lípidos de cadena corta y saturados, ¿no? Acá ven la diferencia o dónde encontramos el omega 6 y omega 3 cuando los tenemos que consumir, ¿no? Omega 3, pues miren en atún, nueces, caballa, etcétera, ¿no? El ácido araquidónico en grasa de animales, el linoleico en el aceite de girasol, en aceite de soya, etcétera. Y bueno, hacen una comparación en grasas buenas y malas, ¿no? Lógicamente las que vienen de origen vegetal, que son las de tipo insaturado, son las más óptimas a poderlas consumir. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo respecto a ácidos grasos que vamos a hablar, y vamos a hablar también el día de hoy sobre los carbohidratos
para poder rendir el examen la semana que viene. ¿Tienen alguna duda de ácidos grasos, jóvenes, señoritas? ¿Me indican? ¿Tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Como ya habíamos visto, los carbohidratos forman parte de las macronutrientes. Es alimento importante en nuestra alimentación, con las proteínas, juntamente con las proteínas y los lípidos, ¿no? Forman parte de nuestra unidad número 7, está dentro del tema número 7, la unidad número 2, de componentes macromoléculas. Pueden observar ahí el logro de aprendizaje y cuál sería el logro de esta sesión, de que ustedes pues sepan cuáles son los carbohidratos más destacados a nivel bromatológico para poder evaluar su control de calidad. Dentro de las competencias que distingan carbohidratos digeribles y no digeribles, importante esto, chicos, de ver cuál es la digestión de lo que vamos a trabajar y saber, ¿no? De la fibra sobre todo. Conoce y reconoce las fuentes de alimentos, determina sus características, aplica y entiende el conocimiento de fibra bruta y dietaria. Hablamos de fibra bruta porque forma parte de los carbohidratos. Como ya habíamos visto en clases anteriores, cuando habíamos hablado del índice glicémico, habíamos hablado de estructuras complejas. Y estas estructuras complejas eran pues justamente las fibras, ¿no? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces los carbohidratos, conocidos también como glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, son aquellos sinónimos, ¿no? Glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, son compuestos orgánicos que contienen en su estructura la función aldehído o cetona y el resto de carbonos generalmente hidroxilados. Por lo tanto, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. En los alimentos son fuentes de energía, se recomiendan de un 50-60% de calorías que se consumen con la dieta que proceden de los carbohidratos. Se presentan diferentes funciones, al igual que los lípidos presentan función energética, porque presentaban 4 kilocalorías de ácidos por gramo. Entonces, nuevamente, las proteínas y los carbohidratos presentan 4 kilocalorías por gramo. Los ácidos grasos, 9 kilocalorías por gramo. El doble de estos macronutrientes. Entonces, a nivel energético, los ácidos grasos son muy importantes. A diferencia de las proteínas y de los carbohidratos, estamos hablando a nivel energético. La función estructural son principalmente los polisacáridos. También tienen función de reserva energética, como en el caso del glucógeno, ¿no? El glucógeno almacena carbohidratos en células animales. Los animales, nuestra reserva de carbohidratos lo hacemos en el glucógeno. En las células vegetales, el almacén de carbohidratos lo hacen en los tubérculos como la papa, ¿no? Tiene propiedades sensoriales como el poder edulcorante de la fructosa o de la sacarosa. Se utilizan como aditivos industriales. Existen clasificación de los carbohidratos. Estas son las diferentes clasificaciones, ¿no? Según su complejidad o estructura química pueden ser carbohidratos simples, carbohidratos complejos, ¿no? Los simples son los mono y los complejos di, oli o poli. Mono 1, di 2, oli más de 2, poli más de, con muchas más cadenas, ¿ok? Grupos funcionales se puede clasificar, y hemos hablado como aldosas o como cetosas. Aldosas cuando tiene el grupo aldehído, ¿no? O cetosa cuando tiene el grupo funcional cetona. Según su origen, puede ser de origen animal o vegetal. Animal es aquel
que viene pues de un animal y donde se almacena pues en el glucógeno. Forma parte de los ácidos nucleicos como la desoxirribosa, ¿no? Son azúcares simples como la glucosa, forman parte de la secreción como la lactosa de la leche. De origen vegetal, su función principal va a ser pues la celulosa, hemicelulosa y pectinas, se almacenan como almidón o inulina, ¿no? Participan en los procesos metabólicos de la fotosíntesis, ¿no? Según su disponibilidad. Disponibles pueden ser disponibles o no disponibles. Disponibles son, no se asimilan por el organismo, debemos consumir porque se hidrolizan por acción de enzimas digestivas, pueden ser simples o complejas. Simples, cuando son disponibles, vamos a atender a los monodisacáridos y complejas como las dextrinas y el glucógeno. Si son no disponibles, no se van a hidrolizar por enzimas digestivas, ¿no? Eso también lo vamos a aclarar un poco más adelante. Pueden tener estructuras complejas como la celulosa, hemicelulosa. La disponibilidad de los diferentes glúcidos presentes en los alimentos es muy importante para ver si se podrán absorber o no. En este cuadro es un cuadro más amplio donde estamos hablando principalmente por su tipo de estructura y tenemos sencillos y complejos. Dentro de los sencillos están los monodisacáridos y oligosacáridos y dentro de los complejos están los de reserva y estructurales. Los monosacáridos pueden ser hexosas o pentosas. Hexosa, pues como la glucosa, ¿no? La fructosa, la galactosa y la manosa. Los que forman por 5 átomos de carbono tenemos a la arabinosa, silosa o ribosa. Los disacáridos, estamos hablando de 2 moléculas de glucosa, ¿no? Y puede ser o la unión de otro. Por ejemplo, la sacarosa es la unión de una molécula de glucosa con la fructosa, ¿no? De 2 hexosas. La lactosa de la glucosa con la galactosa, 2 hexosas. La maltosa, la unión de la glucosa con la glucosa B. Glucosa con la glucosa alfa 1,4 mediante enlace alfa 1,4. La tetralosa, la glucosa con otra glucosa mediante un enlace alfa 1,1. La lactulosa, la unión de la galactosa con la fructosa sintética. Los oligosacáridos tenemos a la rafinosa y estaquiosa, ¿no? Pueden ver allí, la rafinosa es la unión de una molécula de glucosa con la fructosa y galactosa, ¿no? Cuando hablamos de hidratos de carbono complejos, tenemos 2, los de reserva y estructurales. Los de reserva, ya habíamos mencionado, almidón, dextrinas y glucógeno, y los estructurales, pues los que forman parte de una estructura, como la celulosa, hemicelulosa, pectina, gomas y mucílagos. Y miren, de todos ellos, hasta los carbohidratos complejos de reserva se consideran digeribles y los no digeribles son los carbohidratos complejos de estructura. Solo ellos son los no digeribles, como pueden ver en su tablita. ¿No? Entonces, acá les menciono cuando tienen el grupo aldehído o el grupo cetona. En el primero estamos hablando de las aldosas. Se puede decir que tienen un comportamiento de dextrógiro y levógiro, ¿no? Cuando se encuentra en el lado derecho el grupo hidroxilo, ¿no? Y cuando está en el lado negativo el levógiro. Estamos hablando de un comportamiento estereoquímico, ¿no? Una imagen espectacular a través del espejo. Hablamos de Z-triosas cuando tiene 3 átomos de carbono y Z-tetrosas cuando tiene 4 átomos de carbono. Además, las aldosas están formadas por el grupo metilo y las cetosas por el grupo cetona, que pueden ver allí en el carbono 2. La molécula de glucosa es la molécula más resaltante, la más importante de los carbohidratos, ¿no? Tenemos la dextrosa, azúcar de uva o azúcar de almidón. Abunda libre en las frutas, especialmente en las uvas, en las cuales se depositan espontáneamente, están presentes en los jugos de los vegetales y normalmente en la sangre humana se encuentra una oscilación entre 0,1 y 1%.
¿sí? La obtención por hidrólisis enzimática o en medio ácido a partir de 2 oligosacáridos, ¿no? Entonces, lo que están viendo acá no es su composición, sino es el proceso de hidrólisis, de obtención de hidrólisis enzimática. Entonces, la sacarosa en presencia en una hidrólisis enzimática, ¿no? Ahí están viendo el agua, hidrólisis enzimática, estamos viendo que es la enzima es la sacarasa, que se va a hidrolizar y va a proporcionar glucosa con fructosa. La maltosa, cuando se hidroliza enzimáticamente con la sacarosa, va a cortar, va a proporcionar glucosa con fructosa. La lactosa, cuando tiene una hidrólisis enzimática, va a originar glucosa con fructosa. Entonces, cualquiera de estos carbohidratos mediante hidrólisis enzimática con la sacarasa nos va a dar el mismo producto, glucosa y fructosa. Ojo, es muy diferente a lo que hemos hablado acá de la composición de cada uno de ellos. Si yo hablo de sacarosa, sé que su estructura interna está formada por una glucosa y una fructosa. Si yo hablo de lactosa, sé que su estructura interna está formada por glucosa y galactosa. Aquí yo estoy indicándoles que a través de una hidrólisis enzimática o en medio ácido, a partir de estos oligosacáridos puedo obtener el mismo producto, glucosa y fructosa. Solamente a través de una hidrólisis enzimática o ácida. ¿Está bien? Son cosas diferentes, que no cause confusión. Luego, las propiedades de mono y disacáridos. Las sustancias solubles en agua. Vamos a tener propiedades importantes, perdón, como el poder edulcorante, el sabor dulce. Y, como saben, la sacarosa va a tener el valor más alto que va a ser 1. A esa propiedad se le conoce como poder edulcorante. Entonces, nuevamente, el poder edulcorante, como lo pueden ver allí, el que dice PE, miren, la sacarosa tiene el poder de 1 y es por eso que cuando no usamos azúcar, usamos sacarosa para poder endulzar. Miren, la lactosa tiene un poder edulcorante 0,2. El sorbitol de 0,6. La fructosa de 1,2. ¿Ok? Y es por eso que nos dicen los que son diabéticos, no usen el azúcar normal, que vendría a ser la fructosa, ¿no? Usen sacarosa porque tiene un poder edulcorante menor. Muy bien. Luego tiene una rápida absorción. Los monosacáridos no necesitan digestión y se absorben tal cual los consumimos. En cambio, los disacáridos y los polisacáridos tienen que digerirse para tenerlos en carbohidratos simples y así los puedo absorber. Tienen la capacidad para cristalizar. ¿Qué significa? Que en algunos aspectos es inconveniente en los alimentos, porque se cristalizan estos carbohidratos y se vuelven duros, cristales, y no se pueden seguir elaborando lo que se desea obtener, ¿no? Y hemos hablado que su valor energético es de 4 kilocalorías por gramo. Luego, son glúcidos fermentativos, es decir, son capaces de fermentarse por acción de los microorganismos, ¿no? Si yo tengo algún carbohidrato en condiciones, no sé, de humedad o en condiciones de humedad principalmente, puedo encontrarlos ya fermentados por microorganismos, ¿no? Tiene una elevada concentración, es decir, inhibe el crecimiento de los microorganismos. Esto se puede ver en las mermeladas, en la leche condensada, en los jarabes, ¿no? Ustedes han preguntado por qué la leche condensada o por qué la mermelada no se malogra, ¿no? Justamente porque aprovechan esta propiedad de su elevada concentración, es decir, tiene que estar los carbohidratos muy concentrados y llegar a un punto para que no se malogre. ¿Ustedes alguna vez han preparado mermelada de, no sé, de durazno, de fresa, de membrillo? Jóvenes, señoritas. No, preparado. ¿Quién ha dicho sí? A ver si me pueden ayudar. ¿Cómo hacen?
una mermelada. Ah, doctora, ¿se pone a cocinar la fruta con agua y con canela? ¿También puede ser? ¿Ya? ¿Nada más? ¿De ahí sale una mermelada? Ah, bueno, se va agregando el azúcar y se va también moviendo, ¿no? ¿Cuánto de azúcar le pones? ¿Un poquito? ¿Mucho? Dependiendo de la cantidad de la fruta en ese caso, ¿no? Puede ser Usualmente se pone mucho. Porque claro, si le pones poca, nunca se va a llegar, excepto que se consuma todo el agua y recién se ponga la mermelada. ¿Y qué tienes que hacer? Seguir mezclando, 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 hasta que llega al que decimos punto. Sí, se iría moviendo a fuego lento hasta que se vaya deshaciendo, derritiendo el azúcar y agarra una textura de la mermelada. Claro, y esa textura se conoce como punto. A esa textura, ¿sí? Gracias. Charito eres, ¿no? No, Elena Chávez, doctora. Chávez, ya su punto para Chávez, ahora no la receta de su abuelita. Gracias, ¿no? Entonces, así como su compañerita está mencionando, efectivamente usamos esa propiedad de elevada concentración para que esta mermelada dure. Es cierto, yo la voy a tener en refrigerador, pero la puedo tener hasta, no sé, 5 meses. Sin embargo, lógicamente, cuando yo saque con cucharas o con un cuchillo no contaminado, puede durar este tiempo. Pero si yo no le doy esa consistencia de mermelada, ese punto, y simplemente lo pongo con azúcar, lo disuelvo, ¿qué cosa? Pasó la semana y se malogró. Porque no estamos usando esta propiedad de la saturación de concentración elevada. ¿Ok? Entonces, también existe otra propiedad de caramelizar, ¿no? Por tratamientos térmicos se forman los caramelos, es decir, pierden sus propiedades cristalinas y forman un coloide de forma irreversible, ¿no? Y forman los famosos caramelos, que tampoco se malogran y así los podemos conservar el azúcar, ¿no? Y tiene este poder reductor. Ustedes han hecho en prácticas de química, han evaluado el poder reductor de los carbohidratos. ¿Se acuerdan cómo lo hacían? Y decíamos, poder reductor son los que se van a reducir o tienen esta acción reductora, pues van a ser la glucosa, la fructosa y la lactosa. Cuando ustedes ponían con el reactivo de Filling, ¿se acuerdan de Filling? Se reducían. Y los que no reducían eran la sacarosa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso han hecho en química. Jóvenes. Le voy a preguntar a su profesor de química si no les ha enseñado a hacer con el reactivo de Filling el reconocimiento de azúcares reductores. Y se formaba un color ladrillo. ¿Se acuerdan? No. Jóvenes. Sí, se acuerdan. Gracias. Es así. Se ponía en diferentes tubos los diferentes azúcares, ¿no? Carbohidratos, principalmente estos azúcares que estamos mencionando, ¿no? La glucosa, la fructosa, lactosa y sacarosa. En 4 tubos de ensayo les ponían el reactivo de Filling y veían cuál reducía. Y los que se formaba este color ladrillo con Filling A y Filling B era la glucosa, la fructosa y la lactosa. Y el que no se reducía era la sacarosa. ¿Por qué? Porque aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo intacto, es decir, grupos aldehídos o acetonas libres y que a través del mismo pueden reaccionar como reductores con otras moléculas. Todos los monosacáridos son reductores junto a algunos disacáridos y polisacáridos. Entonces, el extremo reductor de un disacárido es aquel que no está implicado en algún enlace glucosídico y que es capaz de convertirse en una forma de cadena abierta. ¿Ok? Todos los carbohidratos que contienen un grupo hemiacetal o acetal dan pruebas positivas, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi carbohidrato con el grupo carbonilo libre, puede reaccionar y se va a reducir. Pero si este carbohidrato está su grupo aldehído unido a otra molécula, no está libre,
para poder reaccionar y por lo tanto no se reduce. ¿No? Acá están viendo la D-glucosa en presencia del cobre. ¿Qué está haciendo? Están viendo en el carbono 1, se va a reducir y va a transferir su hidrógeno, ¿no? Y vamos a tener la presencia de oxígeno que le va a dar esta reacción. Y de cobre más 2 pasó a cobre más 1. Entonces está viendo esta propiedad del poder reductor. Y se caracteriza cuando se tiene el grupo aldehído, ahí ven en el carbono 1, el grupo aldehído está libre para poder reaccionar. Pero ¿qué pasa si esta glucosa está unida a otro monosacárido? ¿Podrá reaccionar o no podrá reaccionar? Jóvenes. No, porque no está libre. Ok, no está libre, entonces no tiene esta capacidad reductora. Muy bien. Entonces ahí se comprueba este poder reductor. Por favor, regálenme 5 minutos más para poder terminar. Los polisacáridos complejos. Los polisacáridos complejos, el almidón como gelificante, los compuestos a base de celulosa como espesantes y las pectinas como emulsionantes. El almidón es el principal carbohidrato de reserva en los vegetales, en la fuente dietética de ácidos de carbohidratos disponibles. Son alimentos ricos en almidón, la papa, las legumbres, la yuca, todos los tubérculos, ¿no? También cereales. En vegetales, en granos, tenemos cereales, legumbres, la parte subterránea de tubérculos, bulbos, raíces. Cuando están en la parte subterránea reciben generalmente el nombre de fécula. El almidón es un polisacárido de glucosa. Tenemos la amilosa en 20%, la amilopectina en 80%. Entonces, allí también esta estructura tan complicada, tan compleja, esa es la estructura del almidón. El glucógeno es también un carbohidrato complejo, denominado de reserva, es el glúcido de reserva principal de los animales, tiene una estructura similar a la amilopectina, pero con alto grado de ramificación superior, es mucho más compleja. Miren, abajo se ve como una cadena con varias ramas, esa es el glucógeno, ¿no? El peso molecular es inferior al de almidón, por lo cual su solubilidad en el agua es mayor. Se encuentra en alimentos como el hígado, la carne de caballo, el marisco, etcétera, ¿no? La inulina o lebulosa es fuente de reserva glucídica de vegetales que no acumulan almidón y se localizan sobre todo en órganos subterráneos de ciertas especies como las cebollas, los espárragos, las alcachofas. Estructuralmente es un polímero lineal de fructosa con uniones beta 1,2, también se ven en las gramíneas con las uniones beta 2,6. La inulina, al hidrolizarse, libera fructosa. La inulina no se metaboliza ni se une a proteínas plasmáticas y cuando se elimina, vía renal actuando, aumentando la presión osmótica del túbulo renal, ¿no? Y es por eso que esta inulina pues se utiliza justamente para el caso de alguna alteración. La inulina o lebulosa se utiliza farmacológicamente para evaluar la función renal, justamente por esta propiedad. Los glúcidos no disponibles, acá pongan mucha atención, por favor. Los glúcidos no disponibles Muy bien, entonces los glúcidos no disponibles tenemos
son de origen vegetal con uniones beta 1,4 y no se pueden digerir porque carecemos de enzimas para hidrolizarlas. La fibra, si bien la fibra contiene además de carbohidratos no digeribles otras sustancias como ligninas, ¿no? Dentro de las fibras podemos diferenciar entre fibra soluble e insoluble. Entonces, la fibra alimentaria, que es no digerible, puede ser soluble e insoluble. Dentro de las solubles tenemos gomas, mucílagos, pectinas e inulina. Dentro de las insolubles tenemos celulosa, hemicelulosa y la lignina. La fibra soluble puede ser fermentable por parte de la flora microbiana, intestinal, ácidos grasos de cadena corta y de esa manera se puede solubilizar. La insoluble no se digiere, no se fermenta y no se absorbe. Entonces, este tipo de fibra alimentaria insoluble es la que se utiliza para incrementar el bolo alimenticio y pueda usarse en aquellas personas que son estreñidas, ¿no? La fibra insoluble. Es una función estructural en el vegetal y no se disuelve en agua. Se puede diferenciar de celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa se localiza en las membranas celulares de las plantas, donde aportan rigidez al vegetal, generalmente forman masas amorfas a las que participan también otras estructuras como la hemicelulosa, las pectinas o las ligninas. Es el compuesto orgánico vegetal más abundante en la tierra. Es un polímero lineal de elevado peso molecular y está constituida por D-glucosa unidas a enlaces beta 1,4 unidos a una unidad de glucosa con celobiosa. La secuencia de glucosa se halla reforzada con puentes de hidrógeno entre el oxígeno y la rigidez, las demás partes de la glucosa que le van a dar esta rigidez de la celulosa. Tenemos acá la estructura de esta celulosa, miren cuán compleja es, y esto es lo que está formando estos enlaces que son difíciles o que no se digieren y por lo tanto se eliminan tal cual lo absorbe. La hemicelulosa. La hemicelulosa forma parte de las paredes celulares de los vegetales. La exosa pentosa a menudo tienen de manera ramificada, un peso molecular no muy elevado. Hay diferentes tipos de hemicelulosa y generalmente la estructura es heterogénea. No es soluble en agua, aunque tiene gran afinidad por el agua. Cuando se utiliza en dietas de adelgazamiento, la hemicelulosa se realiza en base a su propiedad de capacidad para inflar con el agua y sentirse llenas y además dificulta la absorción de las grasas. Las ligninas es también un componente de las paredes celulares vegetales. No es un carbohidrato, sino un polímero de fenilpropano altamente ramificado. No es soluble en agua y puede combinarse con ácidos biliares. Abunda sobre todo en vegetales viejos, ¿no? Y es muy irritante para la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, consumir lignina es bastante peligroso, ¿no? El interés de la fibra alimentaria, pues, ya hemos visto que va a ayudar a mejorar este manejo del alimento, ¿no? Una vez que se ha formado el bolo alimenticio, mejora el tránsito intestinal y puede facultar el evacuamiento. Entonces, en aquellas personas que son estreñidas, les va a dar este beneficio. Efecto, sensación de saciedad debido a la fibra soluble y en que se utilizan en pacientes que están en proceso de adelgazamiento. Modifica el volumen de las heces, modifica la consistencia de las heces, disminuye el tiempo de tratamiento intestinal, facilita la excreción, la fibra soluble, y se utiliza en estreñimiento como la fibra insoluble, ¿no? Diverticulosis, megacolon, cáncer de colon. También disminuye la absorción del colesterol, la absorción de ácidos biliares, facilita la eliminación fecal. Tenemos la fibra soluble, se utiliza en aterosclerosis, trastornos cardiovasculares, ¿no? Y así, toda esta fibra soluble se utiliza con esta finalidad. Luego, tenemos el contenido de fibras de alimentos. Miren en los cereales, casi 44 gramos. El arroz, negro 2,4, el blanco 1,2, las legumbres 26 gramos, los frutos secos
18, 19, las verduras 6 gramos, peras 2,3, ¿no? Entonces podemos ver que el alto contenido de fibra en alimentos son en el salvado, harina integral, en aquellos procesos que no han sido procesados. Entonces, jóvenes, miren, las verduras y las frutas también tienen fibra. ¿Cuál es la recomendación? No pelarlas. Poder todo aquello que se pueda lavar y consumir con la cáscara hay que consumir, porque la fibra cumple esa función de poder eliminar aquellos ácidos grasos que pueden estar pegados en las venas, ¿no? Lo que forma la aterosclerosis va a disminuir y va a arrastrar toda esta grasa. A nivel intestinal mejora todo ese tránsito intestinal y por lo tanto es saludable su consumo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pelamos la manzana, pelamos muchas verduras o muchas frutas, porque mi hijito no puede comer, no puede masticar. Sí, probablemente cuando eran bebés y no tenían dientes, pero ahora que son grandes, ya pueden masticar, ya pueden procesar, no lo van a digerir, pero así lo van a poder eliminar y van a mejorar ese tránsito intestinal. ¿Ok? Entonces, la fibra alimentaria, desde el punto de vista nutricional, no es un nutriente porque no participa directamente en procesos metabólicos del organismo. Se clasifican en fibra verdadera o vegetal, fibra dietética total y en fibra bruta cruda. La fibra bruta cruda es el residuo libre de cenizas que resulta del tratamiento de calentar con ácidos y bases fuertes, constituye del 20 al 50% de fibra dietética total. Y la fibra, el porcentaje de fibra cruda es igual al pérdida de peso de la incineración menos pérdida de peso del proceso ¿no? que se está realizando por 100 sobre el peso de la muestra, ¿no? Esa es ya una fórmula que vamos a ver en práctica. Dentro de las funciones vamos a mencionar principalmente absorber 5 veces el peso del agua, aumenta el volumen de las heces, acelera el tránsito intestinal, permite la eliminación del colesterol y ciertas sales biliares, disminuye la cantidad de glucosa y ácidos grasos en sangre, absorben iones positivos. Por eso, importante el consumo de fibra bruta cruda. Las fuentes de carbohidratos en la dieta, pues tenemos varios, ¿no? Se recomienda el consumo de glúcidos entre 55 al 60% de las calorías totales de la dieta. En cereales tienen hasta el 50%, ¿no? Hemos visto que se encuentra también en legumbres, en papas que están hasta el 20%, frutos secos de 15 a 25%, frutas, verduras, la leche 4%, la miel 80%, el azúcar 100%, ¿no? De sacarosa. Entonces, aquí les muestro siempre la ventaja y desventaja entre consumir carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿no? Entonces, los carbohidratos complejos van a tener una reacción de insulina normal, el cuerpo moviliza el azúcar para su propia grasa y establece el peso estable, bienestar. Cuando consumimos carbohidratos simples, reacción con la insulina elevada, el azúcar sobreabundante se convierte en grasa y el aumento de peso en enfermedades. Entonces, siempre hay que tratar de consumir aquellos azúcares que sean más saludables, como cuáles, como los que se encuentran en las frutas, como los que se encuentran en las verduras, porque estamos hablando de carbohidratos que van a necesitar ser transformados para poder absorber ese azúcar, pues, ¿no? Ese poder edulcorante. Acá podemos ver la tabla de donde podemos contener los carbohidratos en diferentes formas de los alimentos. Muy bien. Dígame, ¿tienen alguna consulta de la clase de carbohidratos? Doctora, se ve que la importancia de los ácidos grasos y a su vez de las fibras son importantes para nuestra alimentación y así para lo que es el balance día a día de nuestro funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien, esa es una de las conclusiones del día de hoy, exactamente, ¿no? Entonces, consumir ácidos grasos en la cantidad adecuada y consumir carbohidratos en la cantidad adecuada son óptimos y necesarios para nuestra nutrición. Muy bien, Félix. ¿Alguna conclusión más? A Rodrigo le vamos a pedir que nos dé una conclusión.
Rodrigo. Profesora. Sí, una conclusión del tema del día de hoy. De lo que hemos hablado de carbohidratos y de ácidos grasos, ¿qué nos podrías decir, María? Que los carbohidratos son fuentes de energía que nos sirve para el cuerpo. También que los carbohidratos son azúcares que se encuentran en las frutas, lo que es en la leche, en los caramelos. Que también, por ejemplo, los carbohidratos se encuentran lo que es en los alimentos, lo que es en el pan integral. Ok, y ¿te acuerdas de la fibra bruta? ¿Era absorbible o no absorbible? Absorbible. ¿Tú comes salvado de trigo y lo absorbes o lo eliminas tal cual? No es absorbible, profesora. Claro, es no absorbible. No es absorbible, sí. Así es. Es así, ¿no? Entonces, esta fibra bruta, cruda, la que vamos a evaluar la siguiente semana, no se absorbe. Entonces, al momento de no absorberlo, es esas propiedades que estamos usando para mejorar la salud de aquellos individuos que son, estreñidos, pero así no seamos estreñidos y consumamos los alimentos con fibra, las frutas, los vegetales, va a mejorar toda nuestra nutrición. Entonces, el consumo de la fibra bruta, que no es absorbible ni digerible, va a mejorar esto y es el beneficio a nivel bromatológico, ¿no? Entonces, también a nivel bromatológico tenemos alimentos de diferentes calidades, los poco procesados y los muy procesados. Los poco procesados contienen fibra o están allí sus componentes no muy elaborados. Los que ya están totalmente elaborados tienen mayor cantidad de índice glicémico, no tienen nada ya de fibra, ¿no? Entonces, ya no es tan saludable. Entonces, estamos viendo de que el consumo de alimentos poco elaborados es más saludable y nutritivo que los más elaborados, ¿no? Si tenemos que consumir azúcar, busquemos la azúcar rubia. Si tenemos que consumir harina, busquemos la harina integral. Si queremos consumir arroz, busquemos también el arroz integral. Y de todas las frutas y verduras, mientras las lavemos bien y podamos consumir con la cáscara en buena hora, porque todo eso va a mejorar nuestra salud y también nuestra nutrición. Muy bien, esas serían las conclusiones finales. ¿Alguien más desea aportar algo? Doctora, bueno, para agregar con respecto al tema, en todo caso también sería bueno que todos tomemos conciencia, ¿no? Y que integremos de repente, como usted habló también de los frutos secos, ¿no? De las frutas, verduras que no necesariamente se deben consumir en jugos, ¿no? Sino tratar de consumirlo de la manera más natural para que así también se eviten los problemas, por ejemplo, de estreñimiento que se ve bastante, ¿no? Problemas de malnutrición. Esa también sería mi acotación, doctora. Sí, Aide, como dices, es muy importante. Cuando realizamos el jugo, estamos licuando, y cuando estamos licuando estamos cortando la estructura de la fibra, y por lo tanto ese beneficio de la fibra que estaría aportándonos ya no lo estamos consumiendo, a diferencia de que sí comemos la fruta partida y con su cáscara. Gracias. Muy bien, chicos y chicas, entonces, ¿llegaron a algún acuerdo sobre el examen? Ali, ¿te comunicaron tus compañeros? Sí, doctora, hay opiniones divididas porque hay una parte que sí desea que se haga la semana que viene, pero hay otra parte que desea que se haga en la fecha que corresponde. Ok, entonces decidamos hoy día, jóvenes,
si se va a dar o no se va a dar. ¿Cuánto es el porcentaje de los que sí desean y los que no desean? Los que no desean dar en la semana que viene pueden decir sus motivos y de repente sean más fuerte, ¿no? Para poder considerar la semana 8. Jóvenes, los que no desean dar la semana que viene, ¿a qué se les cruza con algún tema en particular? ¿Pueden expresar, por favor? Bueno, en todo caso, los chicos que no desean o desean, de repente pueden levantar la mano, y cosa que ahí se puede contabilizar y, como se llama, decir democráticamente, en todo caso. Ok, entonces hagamos eso. Vamos a pedirles a sus compañeros que no desean levantar la mano y contamos. Los que no desean dar el examen la semana que viene. Solamente ha levantado Juan. Juan, solamente eres tú, el alumno que no desea dar la semana que viene. ¿Vas a acatar lo que dice la mayoría? No hay problema, yo no tengo ningún conmigo. Si la mayoría dice, no hay problema, ¿no? Pero bueno, en el WhatsApp he visto que hubo gran cantidad que no querían dar el examen, ¿no? Me parece que no sé qué ha pasado, la verdad, con los compañeros. Deberían ser más directos, ¿no? Más abiertos. Sí, entonces, bueno, si hay debate, no sé, dígame por favor, porque si no se da las semanas 8 sin ningún problema. Sí, doctora, parece que sí Ahora lo sí, haremos la semana yo que también viene creo. porque en el Doctora, WhatsApp había más personas que dijeron que no, pero veo que ahora no se han pronunciado. Sí, no hay ningún problema, jóvenes. Sí, yo también había dicho la semana 8, lo que pasa es que la próxima semana por cuestión de trabajo, no sé si voy a poder con mi horario. Tendría en todo caso que consultar, no estoy segura, la verdad, si podía darle esta semana que viene. Por eso es quería para la siguiente semana. Pero Claro. bueno, ya depende de la mayoría que decida, ¿no? Sí, pero es importante que des tu examen, porque si no lo das, no hay otra oportunidad. doctor, yo también pienso la semana 8, la fecha que corresponde también, porque también la semana que viene también tenemos examen de práctica de otro curso. Ok, entonces está bien, para que no haya, se cruce con otros exámenes, que quede la semana 8, que es la semana que nos da la facultad y todos estamos tranquilos, ¿no? Ok. Entonces, en la semana 8 tenemos nuestras 2 horas, que es el sábado que corresponde, y en esas 2 horas que ingresamos, o una hora creo que es el examen, una hora vamos a dar el examen. Una hora me refiero a 60 minutos, no me refiero a una hora académica que es 40 minutos. El examen lo preparo para 60 minutos, que vendría a ser una hora y media de hora académica. ¿Está bien? Doctora, disculpe, ¿y en qué horario se va a dar exactamente? O sea, dentro de ese día, ¿a qué hora empezaría el examen? La escuela programa. Ah, ya. La escuela programa y usualmente lo hace en la hora de teoría, ¿no? Entonces tenemos que estar acorde a lo que la escuela programa. Igual ustedes no tienen más nada que hacer y van a estar disponibles en el horario que la escuela disponga en la semana 8, ¿no? Eso ya es tema propio de la universidad, el horario del examen de la semana 8. Está bien, doctora. Está bien, doctor. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Esta semana ya va a estar colgada sus notas de práctica. Solamente quedaría la parte teórica para la última semana, la semana 8, que tendríamos que esperar hasta la semana 9 para poder ver. Muy bien, jóvenes y señoritas, sería todo. Nos estamos viendo la siguiente semana en práctica y en teoría. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Buenos días. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.